A ver, todos hemos oído hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Pero claro, una cosa es declararlos y otra muy distinta es poder exigirlos. O sea, ¿de qué sirve tener derecho a la vivienda si luego no es una obligación real? Pues de eso va lo de hoy, de un pacto que busca precisamente eso, que los derechos dejen de ser un deseo para ser una obligación. Para que no nos perdamos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el panorama general, la Carta Internacional de Derechos Humanos. Después nos zambullimos en el PIDESC, qué es, qué derechos cubre, cómo funciona y, muy importante, quién supervisa todo. Venga, pues vamos con ello. Sección 1, la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y es que para entender bien este pacto hay que ir al origen, a por qué hizo falta crear algo así. Imaginemos que esto es como construir un edificio. La parte de arriba, la más visible, es la Declaración Universal, la idea, la inspiración. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, una declaración no tiene fuerza de ley. Es como un plano sin cimientos. Esos cimientos son los dos pactos que se crearon después. Uno para derechos civiles y políticos y el otro, el nuestro, el PIDESEC, para los económicos, sociales y culturales. Y esta es la diferencia fundamental, la que hay que tener clarísima. La Declaración Universal, bueno, es eso, una declaración de intenciones, muy bonita, muy necesaria, pero no es legalmente vinculante, no puedes ir a un tribunal con ella, por así decirlo. Para solucionar ese vacío, ¡pum!, se crearon los pactos. Estos sí que son otra historia. Son tratados internacionales que, una vez un país los ratifica, se convierten en ley, pasan de ser una recomendación a ser una obligación. Perfecto. Contexto, pillado. Ahora vamos a meternos de lleno con el pacto en sí. Vamos a ver los datos básicos. A ver, en pocas palabras, el PIDESC es un contrato internacional súper serio y sobre todo vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los países que lo firman se comprometen por ley a garantizar derechos que son, pues, esenciales para vivir con dignidad. Hablamos del derecho a trabajar, a tener sanidad, a la educación, vamos, lo básico. Y ojo a las fechas, que aquí hay una historia interesante. Se aprueba en el 66, pero no entra en vigor hasta el 76, 10 años de diferencia. ¿Por qué? Pues porque esto nos enseña algo clave del derecho internacional. No es magia. No basta con aprobar un texto. Hace falta que un número suficiente de países se comprometa de verdad para que se ponga en marcha. Vale, ya sabemos que obliga, pero ¿a qué obliga exactamente? ¿De qué derechos estamos hablando? Vamos a ver algunos ejemplos clave para hacernos una idea. Pues mira, para empezar, algo tan fundamental como la familia. El artículo 10 dice que es el núcleo básico de la sociedad y que hay que protegerla. Así que, como vemos, el pacto empieza por los cimientos de nuestra vida en común. Pero lo realmente potente del pacto, y esto es un buen ejemplo, no es solo que nombre los derechos, es que te da una hoja de ruta, un plan de acción. Y para ver esto en funcionamiento, el derecho a la educación es el caso de estudio perfecto. Y aquí es donde vemos la diferencia. El pacto no se queda en un todos tienen derecho a la educación y ya está. No. El artículo 13 es súper concreto. Fijaos en la escalera que monta. La educación primaria, obligatoria y gratis para todo el mundo. Punto. La secundaria tiene que ser accesible, que se pueda llegar a ella. Y la universidad, accesible según la capacidad de cada uno, pero con la idea de que poco a poco se vaya haciendo gratuita también. Es un plan, un auténtico plan. Claro, la pregunta es, ¿y si un país, por lo que sea, no puede ofrecer educación primaria gratuita de la noche a la mañana? Bueno, pues el pacto es inteligente, es realista. El artículo 14 lo prevé, pero no le da un cheque en blanco, ¿eh? Todo lo contrario. Le dice, vale, no puedes ahora, pero estás obligado a presentarme un plan detallado para explicarme cómo y cuándo lo vas a conseguir. Y no es un ya me lo presentarás, no. Hay una fecha límite bien clara, 2 años. Desde que un país entra en el pacto, tiene 2 años para poner sobre la mesa ese plan de acción. Esto demuestra que la cosa va en serio. Ya hemos visto qué derechos protege y por qué es tan detallado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sube un país a este barco? ¿Cómo funciona el mecanismo para comprometerse? Pues el proceso tiene, digamos, varias fases. Primero está la firma. Es como decir, oye, me interesa esto, tengo intención de cumplirlo. Pero el paso de verdad, el que te ata legalmente, es la ratificación. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y luego está la adhesión, que es básicamente para los países que llegan más tarde, cuando el tratado ya está funcionando. Vale, hemos dicho que el pacto necesitaba que se comprometiera un grupo de países para activarse. Entonces, ¿cuál fue ese momento? ¿Cuál fue la señal de salida? El número 35, concretamente el país número 35 que se comprometió. El propio pacto lo decía en su artículo 27. La regla era clara. Cuando el país número 35 entregara los papeles, por así decirlo, y se comprometiera oficialmente, se ponía en marcha un contador de 3 meses. Y después de esos 3 meses, ¡zas!, el pacto cobraba vida.
Hacía falta una masa crítica para que esto dejara de ser un papel y se convirtiera en ley. Vale, genial. Los países se comprometen, el pacto está activo, pero ¿y ahora qué? ¿Hay alguien que vigile que todo esto se cumpla? Porque si no, volvemos a lo de antes. Pues sí, sí que lo hay. Y es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o CESCR, por sus siglas en inglés, que es como se le suele conocer. Es básicamente el árbitro del partido, el organismo de la ONU encargado de supervisar que los países cumplan con lo que han firmado. Y lo importante de este comité es que está formado por 18 expertos independientes. O sea, no son representantes de sus gobiernos, lo que les da libertad. ¿Y qué hacen? Pues su principal tarea es pedir cuentas. Los países están obligados a enviarles informes cada cierto tiempo explicando qué están haciendo para cumplir el pacto, y estos expertos los analizan con lupa. Con todo esto, llegamos a la gran pregunta final. Tenemos un pacto que obliga, tenemos un comité que vigila, pero ¿es eso suficiente? ¿Basta con esto para que de verdad estos derechos lleguen a todo el mundo? La estructura está ahí, las herramientas existen, pero el gran reto, el de siempre, es pasar del papel a la realidad del día a día.